¿Quién vive? Gente que no vende patria. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero. Hoy es el último viernes de enero. 29, sí. 29 de enero de 2021. Son las 6:30. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy les vamos a pasar la segunda parte de la entrevista con el coronel en retiro Emmet Lang Salmerón. Pero antes vamos a hablar de muchas otras cosas. Bueno, de muchas no. Un tema. Hace tiempo quería comenzar con esto y no hay mejor día que hoy, puesto que estamos ya a menos de un mes de otro aniversario de Sandino. Pero antes, ayer nos escribió el destacado periodista, historiador de la insurrección, del Frente Sandinista, de Managua, nacido en Malpaisillo, Pablo Emilio Barreto, con quien trabajamos hace muchos años allá en el diario Barricada. Entonces, Pablo Emilio nos ha pedido que pongamos a la orden de los oyentes, de las oyentes de Sin Frontera, especialmente los sandinistas, su página, su blog, que se llama, todo seguido y en minúscula, pabloemiliobarreto.tk, T de todos. Pablo Emilio Barreto en minúscula, todo seguido, con B alta, pabloemiliobarreto.tk. Entonces ahí, dice Pablo Emilio, pueden encontrar 400 escritos en forma de crónicas, reportajes, artículos, reseñas y casi todos sus libros, sus 20 libros, ya impresos y publicados, y algunos que no han sido impresos ni publicados. Entonces ahí está la insurrección de Managua, el repliegue a Masaya, las masacres somocistas, el Macho Negro, la Managua Vieja, caídos del repliegue a Masaya, caídos de la batalla de Managua, los caídos en la colonia Nicaragua, 72 cayeron en la colonia Nicaragua. Y así, dice Pablo Emilio, son muchísimos escritos, casi 400. Huracán Mitch, basura explosiva y mortal en Managua, Pancho Ñato, la Parales Vallejo, la Salud Heroica, la Escuela de Luchadores Rebeldes, infamias de Estados Unidos contra Nicaragua y el mundo entero, en fin. Dice que además anuncia de que está haciendo otro libro, Pablo Emilio, se llama Historia Geográfica de Managua Moderna. Lo está preparando. Muchas gracias a Pablo Emilio Barreto. Ya saben, está esa página a la orden. Ahí pueden encontrar muchas cosas de historia, sobre todo para los chavalos, ¿verdad? No, los adultos podemos decir a los hipotes dónde encontrar una fuente con veraz que se atañe a los hechos históricos de lo que ocurrió en la insurrección en esta página del periodista Pablo Emilio Barreto. Saludos a Pablo Emilio. Son las 6:37. Yo les decía que hace tiempo que yo quería, y lo voy a seguir haciendo en los próximos programas, hablar un poquito, y es un poquito porque no hay mucho. Hay, pero no mucho. De el papel que jugaron las mujeres en el ejército de Sandino. Que por cierto no es que sea único ese papel. Es decir, que no solamente durante la lucha de Sandino o la lucha insurreccional es que la mujer nicaragüense ha tomado parte. Porque, por ejemplo, en la famosa batalla de León, cuando nos invaden los salvadoreños, las mujeres de León se organizan. Incluso tenían una mujer que era, creo que le decían coronel, mal no recuerdo, y derrotan, contribuyen a la derrota de los invasores. En Chinandega también había una generala de los conservadores, pues. Lo que quiere decir es que no es que la mujer nicaragüense apareció luchando, ¿no?,
contra Sandino no, tiene una dilatada trayectoria de que ha sido simplemente ignorada. Porque la historia, desgraciadamente, la escribimos los varones y entonces ese es el resultado. Pues. Hasta muchos años, siglos después es que se va escudriñando y a veces ya no se encuentran las fuentes históricas correctas, pues ni testimoniales. Entonces quiero hablar de varios de esos casos. Y quiero comenzar con esta cita. La alcaldía de Managua publicó hace bastante tiempo un dossier sobre las mujeres de Sandino, que por cierto también lo tiene el Ministerio de Educación en su página web. Entonces ahí cita varias crónicas de diarios extranjeros sobre el papel de las mujeres en el ejército de Sandino. Y hay esta frase, escuchen esta frase, del general McDougall, que fue, si mal no recuerdo, el primer jefe de la Guardia Nacional, y una vez que la transforma de constabularia a Guardia Nacional. Dice este maldito, lo visita un comité de mujeres de la alta sociedad de la época, de la alta sociedad. ¿Y saben por qué? Porque los yanquis andaban haciendo tropelías contra todo el mundo. No era asunto que solo contra las campesinas, a las que violaban, ultrajaban de las peores maneras y después las asesinaban, sino también contra las mujeres de la alta sociedad. Entre comillas, lo de alta, ¿verdad? Entonces la ferocidad de los yanquis se extendía a toda la sociedad nicaragüense. Si estamos hablando del siglo XX, no estamos hablando de las tropas esclavistas de William Walker, que en plena guerra civil norteamericana pretendían extender los Estados Confederados hasta Nicaragua. No estamos hablando de esa época que hubo bestialidades de los yanquis en aquella guerra. Estamos hablando de la última vez que los yanquis invadieron Nicaragua. Entonces, estaban asentados ya en las ciudades y hacían verdaderas chanchadas contra las chicas de la alta sociedad. Por eso lo quiero enfatizar, para que vean cómo los yanquis no es asunto que andan haciendo distinciones, ni de clase, ni de índole política. Cuando invaden, matan, ultrajan, destruyen sin nombre ni apellido, no les interesa. Para que tengamos clarita esa película. Entonces este individuo, este desgraciado, maldito, todos los calificativos que ustedes deseen se los pueden adjudicar al general McDougall, el primer jefe de la Guardia Nacional. Entonces recibe a este comité de mujeres de la alta sociedad, llegan a quejarse y él les dice esta frase: una india salvaje, como todas las mujeres nicaragüenses, debería sentirse honrada de tener un hombre estadounidense. Es el mayor honor para ella. No es invento, ¿viste? Eso dijo ese maldito. Y vos sabés que hay gente que así piensa aquí en Nicaragua. Gente que vende patria. Así piensan. Mujeres incluso. De las ricachonas, así piensan. ¿Y qué más querés, mujer? Si es un gringo que te está enamorando, ¿qué te importa? Que te golpee, que te lleve para allá y después te divorcias. Lo mejor que te pudo haber pasado. De verdad. No crean que esto es un pensamiento de hace un siglo nada más. Vigente en esa clase pudiente de este país. Que es totalmente despersonalizada, que no tienen identidad. Una india salvaje, como todas las mujeres nicaragüenses, debería sentirse honrada de tener un hombre estadounidense. Es el mayor honor para ella. Cualquiera diría, era la raza superior. Vergüenza, una vergüenza, sí. Y los que venían aquí eran lo peor de los norteamericanos, eran los que mandaban a la guerra. Y eran lo peor
y no hallaban qué hacer con ellos, generalmente delincuentes, y los mandaban para estos lados porque se suponía que la iban a pasar mal, los mandaban castigados, incluyendo esos generales y demás, los castigados, o porque querían ganar mérito para escalar, y la manera de hacerlo era con tropelía. Entonces les voy a contar 2 historias de mujeres. Y lo voy a hacer, después les cuento la razón por la cual lo voy a hacer, la razón particular de este momento. Ya les dije en general que hace tiempo tenía ese objetivo. Pero voy a contar la historia de Lola Matamoros y de Teresa Villatoro. 2 mujeres de clases sociales antagónicas. Lola Matamoros y Teresa Villatoro. Pero antes de pasar les cuento esta. Una campesina tenía su finca ahí en el Cuá. En aquella época el Cuá era selva, ¿verdad? Entonces se llamaba Tiburcia García. Los yanquis sospechaban que ella colaboraba con Sandino. Entonces llegaron a su finca, la capturaron, mataron a toda su familia, literal. Quemaron la finca y a ella en la cárcel la violan y la torturan para que supuestamente revele sus lazos con Sandino. La mujer no habló. Esta es la fundadora de las mujeres del Cuá. No habló. La tuvieron que poner, bueno, le dieron determinada atención porque simplemente la mujer estaba hecha una piltrafa, un despojo, después de las violadas y las torturadas que le habían pegado. Y la mujer aprovecha, y miren qué clase de valor, y escapa de los marinos. Como en la selva, además, ella se la conocía muy bien, logra salir, busca amigos, se la llevan a Costa Rica. Pues ella lo que hizo fue, como te dijera yo, fortalecer sus convicciones. Y además el deseo de la revancha con los yanquis, después de lo que le hicieron a ella, que le mataron a su familia, le quemaron su finca, la torturaron, la violaron. Y como pudo, por mar y por tierra, salió de Costa Rica, se fue a Honduras y volvió al campamento de Sandino. O mejor dicho, incursionó al campamento de Sandino, porque ella no había estado ahí. Y ahí Sandino la ¿cómo se llama? La encamina para que regrese a su lugar, al Cuá, a ver si logra recuperar su finca. Pero cuando iba en ese camino, estamos hablando años después de lo que le pasó, y hasta la guardia funcionando, la identifican, la capturan y la asesinan. Tiburcia García, originaria del Cuá. Sumemos nombre. Entonces yo les decía, les vamos a contar 2 historias de 2 clases antagónicas. La historia de una mujer de la alta sociedad nicaragüense, así se le denominaba a los ricachones, la gente con reales de este país, la alta sociedad. Hay una ahí que anda ahí, que de la alta sociedad, dice. Y ahí se buscó, me acuerdo que la gente le comenzó a decir allá en los años 70, la alta suciedad. Pero bueno, ella se llamó Lola Matamoros. Era una mujer de avanzada para su época en sus ideas, pues. Poetisa, le publicaban en varios diarios. Nació en 1893, de familia de dinero, y ella administraba fincas cafetaleras, ganaderas, era comerciante. Van a conocer esta historia. Uno de sus nietos, Raúl Medina Matamoros, bueno, es de Telpaneca. Y en Telpaneca hizo varias obras relevantes.
contribuyó a la construcción del primer ciclo básico, incluso hipotecó una de sus propiedades para que se construyera, que al parque fue una de las cofundadoras del departamento de Madrid, o sea, una mujer relevante, muy conocida en toda la sociedad de las Segovias en aquellos años, ¿verdad? Ahí ella gestionó, por ejemplo, que llegara la energía eléctrica a Telpaneca. Te estoy hablando que Telpaneca en aquellos tiempos era una aldea perdida en las montañas segovianas, donde para llegar había que cruzar el río Coco. Hoy ya Daniel hizo ya el puente, que es una maravilla. Pero en aquel tiempo era vereda y a ver si no estaba bravo el río para poderlo cruzar, para llegar a Telpaneca. Después vas hacia San Juan de Río Coco. Entonces ahí llegó la energía eléctrica, el agua potable y hacen la carretera. Es decir, ya la trocha deja de ser trocha y es un camino, pues. En la época de Lola Matamoros, Dolores Matamoros Munguía, ¿verdad? Donó el terreno para que se hiciera el campo de béisbol en Telpaneca. Todo esto lo cuenta el sobrino nieto, Raúl Medina Matamoros, ¿verdad? Y por ese camino ella se va interesando en la lucha de Sandino. Por ese camino, el camino de las ideas, ¿verdad? El atraso en el que vivía la comunidad. Y era una mujer de avanzada, de pensamiento avanzado, de dinero. Una mujer de dinero, ¿verdad? Para esa época ya estaba una Chespita Toledo de Aguirre, ¿se acuerdan? Otra gran mujer de la historia de Nicaragua. Fíjense cómo sería el papel de Lola Matamoros, que era objeto de seguimiento de la inteligencia de los marinos de Estados Unidos, que enviaban reportes específicos sobre Lola Matamoros a sus jefes en Washington. Están esos documentos en inglés y ahora ya están a disposición del público porque todo eso ya fue desclasificado. Ya va a cumplir 100 años, ya cumplieron 100 años. No van a cumplir 100 años, perdón. ¿Verdad? La conocían como la segoviana, a doña Lola Matamoros. Hay dos fotos que encontramos que ahí pueden estarlas viendo los que tienen la oportunidad de verlo por Facebook Live o lo ven después en YouTube o lo están viendo por los canales de televisión que retransmiten Sin Fronteras, en Buaco, en Río Blanco, por ejemplo. Sigo. ¿Verdad? Los yankees entonces que la vienen siguiendo, la ven que andan en pasos raros. Resulta que capturan al general Manuel Girón, al que fusilaron los yankees. Y en las torturas que le hacen a Girón, Girón revela las relaciones de Lola Matamoros con Sandino, que eran buenos amigos y que había estado por lo menos una vez en el campamento del Chipote. ¿Ya? Después hay otro informe sobre Lola Matamoros en el que los marines la señalan como una de las responsables de un ataque que implicó la muerte de varios jefes de marinos yanquis destacados en Telpaneca. Ahí, una vez que ocurre el ataque, matan a algunos jefes yanquis en Telpaneca, los yanquis inician la represión y capturan a un hombre que se llamó Lucio Nulgado. ¿Ya? Entonces este revela que los sandinistas que habían atacado a Telpaneca y habían matado a los jefes yanquis estaban o habían salido del pueblo rumbo a una finca que se llamaba Los Potreros, propiedad de Lola Matamoros. Sigo. En el diario La Prensa de la Ciudad de México, no el de aquí, ¿verdad? Que el de aquí publicaba todo lo que fuese contra Sandino. En el diario La Prensa de la Ciudad de México, el 22 de agosto de 1930, se publica una crónica que se llama Mujeres nicaragüenses y la bestialidad de los marinos.
Vamos a leerlo y después regresamos a otras cositas que quedan pendientes del destino de Lola Matamoros. Dice el diario de la Prensa, recuerden, 1930. La guerra de Sandino contra los yanquis lleva 3 años. Empezó en el 27. La intervención yanqui ya lleva 4 años. La última, ¿verdad? Y dice el periodista mexicano, una ola de protestas enérgicas, prisioneros sometidos a las más crueles torturas. Los sandinistas han estado obligando recientemente a los destacamentos yanquis a retirarse. Las hermosas y virtuosas señoritas nicaragüenses siguen siendo víctimas de los oficiales de la Marina yanqui, que ocupan casi todos los estados de Nicaragua. Y los ultrajes perpetrados contra la señora Leonor de Brockman y el secuestro de la señora María Teresa Morís, ahora tenemos que agregar el escándalo producido. Esos 2 ultrajes los voy a contar en otro programa. Agregar el escándalo producido por las infames persecuciones a las que ha sido sometido la bella señorita Dolores Matamoros de Nueva Segovia, quien a causa de rechazar, oigan esto, la razón por la cual estuvo presa Lola Matamoros, sabían que era sandinista, pero oigan esto, a causa de rechazar las propuestas deshonrosas de un teniente de los marinos yanquis que la acusó de ser simpatizante y espía de los elementos bajo el mando del general Sandino. La señora Matamoros fue sacada de su casa por la fuerza y amenazada con terribles torturas si se negaba a acceder a las insultantes propuestas del marino yanqui en cuyas manos había caído, y fue llevada, escoltada por la Guardia Nacional desde su casa en Nueva Segovia a la ciudad de León como prisionera que se dice que está en connivencia con los sandinistas. ¿Verdad? Voy a detener ahí, regreso a lo anterior, porque ella, ¿verdad? Escribió una notita, está ahí en manos de su sobrino nieto, que dice lo siguiente, cuando ya le echan presa. Voy detenida por los yanquis de Locotal a Managua. Y después del último abrazo de los muchísimos que recibí de tantos seres queridos, en cuyos pechos sentí palpitar el pesar sincero que les oprimía el corazón, y quienes gentilmente vinieron a acompañarme hasta el campo de aviación, allá en Ocotal, penetro en el avión, en el vientre del maravilloso pájaro de la mente humana, convertido en tangible realidad en el avión Fokker. Mírense, la vena poética está en una nota escrita en la angustia de cuando vas presa. Para que vean el desarrollo cultural que tenía Lola Matamoros. Continúo. En la crónica del Diario Mexicano. A pesar de las protestas de todas las honorables familias de Nueva Segovia, es que estos términos a mí me repugnan porque es la manera de escribir de la época, es cierto, pero habían los honorables, eran los de Reales. Todos los demás eran poco menos que salvajes. Ahí no habían honorables, ahí no había que respetar nada. Los honorables eran los ricos, los blanquitos, los descendientes de los colonizadores. Me repugna leer estas cosas de esa manera, pero es parte del evento que quiero contar. A pesar de las protestas de todas las honorables familias de Nueva Segovia, la señorita Matamoros fue llevada a León. Y este acto vil ha producido una impresión tan terrible. Operaciones se han venido haciendo desde todas las partes del país al doctor Julián Iría, que era el ministro de Gobernación del Interior de Moncada, del traidor Moncada, por haber sido insultada y castigada a una mujer indefensa. Los reiterados llamamientos a favor de la señorita Matamoros y las protestas de todas las familias nicaragüenses llegaron al ministro de Gobernación, el doctor Iría, quien después de que la acusada había permanecido varias semanas en una prisión en León,
se vio obligado a trasladarla segura a Managua y explicarle al presidente Moncada la verdadera causa de la venganza a la que fue sometida por un oficial de los marines estadounidenses. Oigan esto, la señorita Matamoros llegó a Managua, donde fue recibida por una gran reunión de personas que realizaron una manifestación anti-yanqui. Fíjense bien, en 1930. Entonces, la presión de la alta sociedad, entre comillas, ¿no?, de la época sobre Moncada, obliga a Moncada a sacar a Lola de la cárcel de León y trasladarla a Managua. En esa cárcel de León tuvieron a la Blanquita Segovia. ¿Se acuerdan? A su hermana presa y a su mamá. Bueno, entonces la trasladan a Managua y aquí la recibe una multitud con una manifestación anti-yanqui de la alta sociedad, y seguramente había gente del pueblo también. ¿Verdad? Y ahora está esperando en Managua, dice el Diario Mexicano, para ser recibida por el presidente Moncada, a quien en breve pedirá justicia y el castigo del yanqui oficial que la persigue y ha recurrido a conductas impropias de un caballero y un marino, vaya, con el objeto de antagonizar a una mujer indefensa que no ha hecho nada más que defender su honor. La justicia está comenzando a mostrarse a muchos que han sido calumniados. Las represalias de los marinos yanquis contra personas honorables en diferentes ciudades de Nicaragua que despertaron su ira al defender a sus esposas, hijas, madres y novias de su lujuria, represalias que han tomado la forma de encarcelamientos en León, están comenzando a ser investigadas. La publicidad que se ha dado en todos los países de habla hispana, las brutalidades de los invasores norteamericanos, ha tenido su efecto. Así cierra su crónica este Diario Mexicano. Ahora les voy a contar otra versión de estos mismos hechos. Pero vamos a hacer una pausa. Regresamos. Son las 7 de la mañana. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 5 minutos. Tengo dos cumpleañeros. Hoy está de cumpleaños la diputada Algeris Arias. Lleva ya un par de periodos, creo. Diputada suplente primero y ahora creo que es propietaria. Felicidades a la diputada Algeris Arias. Y también felicidades a Orlando Enrique Mora. Lo saluda la profesora Ruth Cardosa. Su esposa, no vaya a caer, hay que aclarar, ¿verdad, don Orlando? No vaya a ser que confundan, hombre. Su esposa lo está saludando. Continúo con la historia de Lola Matamoros. Entonces, ¿verdad? Hemos quedado que se la llevaron presa porque tenían informe de que era sandinista, pero probablemente lo que ocurrió ahí es que el teniente yanqui lo que le dijo, mira, ve, no te llevo presa, ni te voy a acusar de sandinista, pero si te acostás conmigo, debe haber sido algo así, pues. Y como ella dijo que no, la llevaron presa. ¿No? Entonces empezó la presión de la alta sociedad y la regresaron, la pusieron en libertad. Ahora les voy a contar el caso de María Teresa Morís. Este es un caso que revienta la vida. No por ser una protagonista de la alta sociedad, sino por la manera como ocurrió. O sea, eso no se le hace a nadie de ninguna clase social, no importa. A ninguna mujer se le puede hacer eso. A ninguna familia, porque es toda la familia la que fue involucrada. ¿Verdad? Ella era una chavala, una adolescente, María Teresa Morís, entre 15 y 16 años, o sea, casi una niña, pero una niña preciosa, ¿verdad? Y entonces, un tipo, el capitán Nichols, se obsesionó con ella, que tenía que ser suya. Hija de una familia de inmigrantes italianos. Su padre tenía la nacionalidad italiana. David Morís.
Ahí en Rivas ocurrió esto. Rivas era considerada en aquella época una de las ciudades más importantes del país, a nivel de León. Entonces voy a contarles el cuento. Incluso hasta el embajador yanqui dicen que se inundó Hannah, que fue, su mujer era la querida de Somoza García, y por eso fue que lo nombraron jefe de la guardia. Pero bueno, ese es otro cuento. Eso lo reveló Armando Amador. El caso es que el padre denuncia los hechos ante el juez de la Corte Penal y ante el ministro de Gobernación del traidor Moncada. Y acusa al capitán Nichols y otros 3 oficiales de la Marina yanqui de irrumpir en su casa a las 11 de la mañana del domingo del 3 de este mes, se me olvidó apuntar el mes, para llevarse a la fuerza a su pequeña hija, la señorita María Teresa Morís. El señor Morís declaró que era un ultraje brutal, y más aún porque fue cometido por oficiales de la Guardia Nacional, los que él tenía entendido que se habían instituido para la protección de los ciudadanos y no para amenazar y escandalizar como lo habían hecho. Dijo que era italiano, Morís, y se lo había dicho a estos oficiales, e incluso colocó la bandera de su país en la puerta de sus habitaciones interiores, pero los marinos respondieron que la bandera italiana no significaba nada para doblarse y pasaron pisando la bandera. Los marines, al encontrarse con tal resistencia energética, llamaron a otros oficiales, y el teniente Stanley y el teniente Kessler acudieron en su ayuda con un piquete de guardias nacionales de nicaragüenses nativos y procedieron a abofetear e insultar a mujeres y niños. El capitán Nichols incluso ordenó un piquete de 7 guardias nicaragüenses para disparar contra la familia Morís, cuando la señora Ercilia Gaguardi se arrodilló ante los guardias y les imploró que no cometieran el delito de disparar, gritando: «Dejen que los yanquis asesinen, ustedes son nicaragüenses, no disparen». La madre de don David Morís, una anciana de más de 80 años, incluso una hija menor del señor Morís, ya habían recibido golpes de los oficiales yanquis. El señor Morís ha informado de la atrocidad al doctor David Campari, cónsul italiano, quien ha presentado una enérgica protesta al gobierno de Moncada y al ministro yanqui Hannah. Los ultrajes de los oficiales estadounidenses no se detuvieron ahí. Continuaron con el secuestro del doctor don Adolfo Morís, recién graduado en Filadelfia, porque lo sorprendieron en el acto de enviar telegramas unos minutos después del incidente al presidente Moncada y al general McDougall, jefe de la Guardia Nacional, denunciando el acto y pidiendo garantías. Estos ataques, cometidos a las 11 en punto del día y en una ciudad de la importancia de Rivas, la segunda en Nicaragua, han provocado consternación general, dice el Diario Mexicano, y ya se han enviado amargas protestas al presidente Moncada pidiendo enérgicamente el castigo del culpable y al mismo tiempo exigiendo garantías para muchas familias, ya que es bien sabido que varios oficiales yanquis tienen la intención de seguir el mismo procedimiento para tomar como amantes distinguidas señoritas pertenecientes a familias honorables. Me repugna este lenguaje, pero bueno. El ministro estadounidense, frente a la indignación general provocada por este secuestro y para calmar las terribles protestas procedentes de todas partes del país, ha intentado darle al asunto un aspecto legal. Oigan esto, esta es la conclusión de este caso. Alegando que fue perpetrado por orden del juez del departamento, que ordenó que se sacara a la señorita Morís de su hogar y exigió que el teniente Stanley se casara con ella de inmediato. Stanley debía casarse, ¿verdad? Incluso si se divorciaba o la abandonaba más tarde, era preferible eso a que la dejaran mancillada. Finalmente, el embajador yanqui Hannah obliga a Stanley a casarse con la chavala. Pero
eso no calmó la indignación de toda la familia de la Alta, que veían en ese caso la amenaza para todas. ¿Me entendés? Esa fue la salida, que se case. ¿Qué habrá sido? Habría que escarbar en la historia. ¿Qué habrá sido de esa chavala en su matrimonio con ese maldito que la violó? La violó y la fueron a sacar para que se casaran. Hay que poner atención a estos hechos de la historia. Los yanquis no respetan condición social, ni raza, ni filiación política. Les vale. Ellos vienen a imponer su fuerza, su ley, y lo demás no les importa. Y ahora quiero contar, a ver si me da tiempo. ¿Cuánto dura vos? 37. La siguiente. 31, ok. A ver si nos da tiempo. Tenemos 15 minutos. Creo que sí. Vean esta foto en la tumba en una tumba aquí en Managua. La publicó el compañero Elías Miguel Cabrera Gómez. Elías es nieto, si mal no recuerdo, del general Miguel Ángel Ortiz. No sé por qué lo habrá hecho, pero me parece una iniciativa hermosa. Fue con este grupo de personas cuyo nombre no conozco y le rindió honores a Teresa Villatoro Dupont. ¿Por qué ahora? Porque ella nació el 20, de enero, el 20 de enero creo que fue que nació. Teresa Villatoro, el 21 de enero de 1901. Está enterrada aquí en Managua. Y Teresa Villatoro fue una mujer de mucha importancia en el ejército de Sandino. Más allá de todo lo que se dice de que si era o no era compañera, concubina del general Sandino, ella fue importante por sus méritos militares. Pero desgraciadamente tenemos la manía de atribuir méritos a las mujeres solamente en razón de sus relaciones con los hombres, y que por esa y ese es el motivo que origina que tengan tal o cual importancia, y eso no es así. Teresa Villatoro por sí misma tenía unas cualidades especiales que la distinguieron por su valentía, por su arrojo y sobre todo por su inteligencia en el Ejército Defensor de la Soberanía Nacional. Yo le quiero agradecer a Elías Cabrera haber tenido esta iniciativa, porque Teresa Villatoro desgraciadamente no le hemos dado el lugar que le corresponde. Entonces ahora les quiero contar parte de su historia, parte. Hay varias cosas publicadas. El que más publicó sobre ella fue el historiador Alejandro Bendaña. Tiene un libro sobre las mujeres de Sandino. Fíjense, ella se casó muy joven, nació en La Unión, en El Salvador, ¿verdad? Y se casó muy joven y tuvo 3 hijos, un varón y 2 mujeres. Por razones que no se conocen, ella se separa de su marido y se viene a Nicaragua. No está claro, o sea, por qué razón. Sus hijos se llamaban Lidia, Julio y Santiago, perdón, 2 varones y una mujer. Lidia, Julio y Santiago. Probablemente la separación de su esposo fue, que se llamaba Santiago Raudales. No, espérese, me estoy equivocando. No. Lo leí, esta parte. A ver, se la voy a contar bien contada. Teresa se casó muy joven aquí en Nicaragua. Se casa con un masaya. Se llamaba Santiago Raudales. Era un comerciante. Y se casan. Ella vino a trabajar a las minas de San Juan de Limay. Ahí conoce a Santiago Raudales y se casa con él. Tienen 3 hijos. ¿Por qué razón ella se vino de La Unión a Limay? No está claro. Se vino muy cipota porque nació en 1901 y ya en 1925 ya tenía 3 hijos. O sea, a los 24 años ya tenía 3 hijos.
¿verdad? Se separa del marido en esa época, tampoco se saben las razones, y ella se va al mineral de San Albino. Ahí se lleva a 2 de los chavalos, al otro queda en manos de su papa, del papa del cipote. Ella se lleva a Lidia y a Santiago, y después manda a Lidia donde sus padres, y ella se queda solo criando a Santiago. Y se van al mineral de San Albino. Ahí la Teresa Viator instala una comidería y se vuelve en toda una referencia de los mineros. Porque vos sabés, todo comedor en cualquier sector adquiere relevancia porque hay un punto de encuentro, etc. Entonces era la dueña del negocio, pues, de la comidería ahí en el mineral San Albino. Allí además comenzó a vender chucherías, pues cosas. Recuerden que a los mineros tenían una explotación salvaje, les pagaban con bonos para comprar en el comisariato o en algunos casos con Teresa para consumir ahí, pero la Teresa después tenía que cobrar en el mineral y ahí se origina la famosa protesta porque ahí Sandino llega a trabajar, Sandino los embulla, los organiza, protestan contra el dueño que era un gringo, por supuesto. Bueno, entre esas cosas está, ahí conoce Teresa Viatoro a Sandino. Sandino estaba encargado de la bodega de la empresa. ¿verdad? Según Daisy Godoy, una amiga de Teresa Villatoro, una amiga con diferencia de muchos años, pero amigas, alrededor de junio de 1926, conoce Teresa Viatoro a Sandino. Y entonces dice, Daisy recuerda que le dijo la Teresa, mire Daisita, yo lo miré venir, un hombre chaparro de bota, y yo me dije, ese hombre va a ser mío. Para entonces Teresa, que tenía 25 años, tenía una relación con uno de los mineros. ¿verdad? Pero bueno, ella se prenda de Sandino. ¿Verdad? Ahí trabajaban con ella, con la Teresa Villatoro, una hermana Alicia y una sobrina Amalia. Ella se las trajo del Salvador. Como ya tenía un negocio, iba prosperando, tenía a Santiago que lo estaba criando, entonces se trae a las hermanas que le ayuden. Se volvió un negocio familiar, típico, entre los nicaragüenses, entre los centroamericanos. ¿Verdad? Y las tres se suman al ejército de Sandino. Las tres, cuando ocurre la protesta, después se alzan los mineros, el famoso manifiesto de San Albino, todo lo que ustedes quieran. En su memoria, el coronel Santos López recuerda que las tres Villatoro formaron parte del contingente de 15 mujeres que acompañaron a Sandino. Y Teresa Villatoro llegó a formar parte del primer Estado Mayor de Sandino en el Chipote. Teresa no le decía a Sandino general, sino que le decía Augusto, evidenciando un carácter fuerte con opiniones propias, no siempre coincidentes con las del jefe supremo. Me enojaba con Augusto, le contaba Teresa a Daisy. Él tenía un carácter fuerte, pero yo me imponía. Otras veces se disgustaba cuando miraba las cosas de cierta manera y él las hacía de otra manera. Después voy a seguir con este relato porque ahora quiero contarles esto de Teresa Villatoro. Después sigo con esto. Yo conocí, saludos a Mirna Mendoza, con la comisionada Mirna Mendoza. Yo conocí en Lima, Perú, y Mirna también, Esteban Pavletich. Ya era un hombre anciano, estaba en silla de ruedas, dependía totalmente de la asistencia de distintas personas. Si mal no recuerdo, tenía oxígeno permanente. Creo recordar que así era. Ahí conocí a María Isabel Aramburu. El caso es que Esteban Pavletich fue secretario de Sandino en algún momento, uno de los internacionalistas que estuvo en el ejército de Sandino. Entonces Pavletich
tuvo una correspondencia con Gregorio Seltzer. Gregorio Seltzer, el principal biógrafo de Sandino, a pesar que nos lo quieren confiscar, ¿verdad? Las hijas quieren confiscar a Gregorio Seltzer, pero no importa, Gregorio es de todos, sobre todo los sandinistas y los nicaragüenses. Entonces la cosa es que Seltzer tuvo correspondencia con Pavletich porque andaba buscando documentos, etcétera, testimonios para su obra. Para continuar su obra, mejor dicho. Porque este fue una carta del 5 de agosto de 1963 en la cual Esteban Pavletich le cuenta algunas cosas de Sandino y en un momento en esa carta escribe lo siguiente. Que había que corregir un olvido y una injusticia que reparara en toda la narrativa escrita sobre Sandino. La injusticia y olvido que se cometen con Teresa Villatoro, hembra bravía, salvadoreña ella, que permaneció al lado de Sandino como compañera suya en la etapa más encarnizada y más sacrificada de su lucha. Esteban Pavletich. Por cierto, ¿saben cómo se llamaba la esposa de Simón Bolívar? Teresa Toro. Y esta destacada guerrillera de Sandino se llamaba Teresa Villatoro. Qué casualidad, ¿verdad? Ya Sandino, decía Pavletich, había esposado, se había casado con Blanca Arauz, pero Blanca siguió residiendo en San Rafael del Norte. En cambio, Teresa fue la compañera del vivac, de la emboscada, vida a salto de mata, del riesgo diario, de la tensión de cada día, de todos los días. Teresa Villatoro era la infatigable animadora de las mujeres del campamento, la que debía cuidar de la alimentación del mismo Sandino y de su escolta, la que a lomo de mula, si esto era posible, o a pie, siempre al lado de su hombre, tenía que ascender montaña, río, realizar fatigosas caminatas, soportar implacable bombardeo y cuidar de los enfermos, todo con un coraje, una lealtad y una energía admirables. Desde la iniciación de la gesta de Sandino hasta su viaje a México y reclusión en Mérida, Teresa Villatoro no abandonó a Sandino. Después de esa etapa, no he vuelto a saber más de ella. Sandino lleva en el índice un anillo de oro con una extraña incrustación, un huesecillo. Este hueso provenía de la frente de Teresa, malamente herida por la esquirla de una bomba en uno de los ataques aéreos de los invasores yanquis a un campamento sandinista. Junto o antes que el general Estrada, antes que el general Colindre, antes que el general Altamirano o que los generales Quesada, Salgado iría, es deber recordar a esta mujer singular, dura, abnegada, perseverante del pueblo, combatiente anónima. El hijo de ella, Santiaguito, era mascota del campamento principal y una suerte de hijo adoptivo de Sandino. De hecho, Sandino presenta a Teresa Villatoro como una compañera, pero presenta a su hijo Santiago como hijo adoptivo. Lo presenta así en Yucatán. Estamos claros, oigan, entienden la importancia de Teresa Villatoro. No es asunto que si era o no era amante o concubina de Sandino, no, hermano, tenía sus propios méritos. Ya van a entender que no va a dar tiempo, lo vamos a tener que continuar el lunes para que entendamos la importancia de Teresa Villatoro, que no es simplemente que porque era o no era mujer de Sandino. Ella, después que terminó la guerra, se radicó en Honduras. Ahí vivió en Honduras muchos años. Vino a Nicaragua invitada por una de sus... Ella tenía un taller de costura ahí en Honduras. Hacían delantales. Y entonces se vino a Nicaragua a visitar a la familia de una de sus empleadas de ahí, que la invitó a que vinieran a Nicaragua. Se vino a Nicaragua y estando en Nicaragua estalló la guerra entre Honduras y El Salvador. Ella tenía otros hijos hondureños. Entonces ella prefirió quedarse en Nicaragua y no quedar prisionera, porque ahí la guerra entre Honduras y El Salvador, ella era salvadoreña, pero tenía hijos hondureños. ¿Qué iba a hacer? Mejor se quedó en Nicaragua. Aquí puso una pulpería en condiciones bastante precarias. Ella era asmática, eso desarrolló una neumonía y finalmente murió. ¿Saben cuándo murió? ¿En qué fecha murió Teresa Villatoro? Adivinen en qué fecha murió. Murió en el 73.
Tenía 72 años. Pero ¿saben en qué fecha murió? El 19 de julio. ¿Ah? Premonitorio, ¿no? 19 de julio de 1973, ya después del terremoto. ¿Ah? Y su hijo, miren lo que es la vida, ¿verdad? Santiago, que fue el único que convivió con ella toda la vida. Santiago se casó, tuvo sus hijos, miren, pero oigan esto que les voy a contar, porque es triste, ¿no? Santiago nació el 11 de noviembre de 1924, ¿verdad? Cuando ya se vinieron a Nicaragua y aquí se radicaron, él logró trabajar en la compañía cervecera de Nicaragua, La Victoria, hasta que se jubiló, ya con la revolución triunfada, y cobraba una pensión, ¿verdad?, en el seguro, y también le dan una pensión, parte del convenio colectivo de La Victoria. Entonces un día, en 1990, se fue a cobrar su pensión. La cobra, sale de la cervecería, lo atropella un carro y lo mata. Así murió Santiago Raudales, uno de los hijos de Teresa Villatoro. Y uno de los hijos de Santiago, o sea, nieto de Teresa, murió, a finales de 2019. Su nombre era Alfredo Raudales. Santiago Raudales está sepultado ahí en el cementerio oriental. Habría que buscar esa tumba, ¿eh? Y ahí le vamos a seguir la historia de Teresa Villatoro, pero se la vamos a seguir el lunes, porque ahora vamos con el compromiso, con Emmet Lang. Son las 6 de la mañana con 29 minutos. En esta segunda parte, con Emmet Lang, coronel en retiro, presidente del Comité Olímpico, vicepresidente del Consejo Supremo Electoral y militante sandinista desde 1966, si mal no recuerdo. Emmet aquí aborda dos cosas. Primero, su perspectiva de los deberes de la militancia. Tres cosas, ¿no? Segundo, él habla de toda la experiencia del frente en la oposición en los años 90 y cómo Daniel encabeza la defensa del frente sandinista, evitar que fuera privatizado. Y luego habla también de la obra del gobierno sandinista en estos años. Les dejo, y con esto despido Sin Frontera, la segunda parte de la entrevista al coronel Emmet Lang. Emmet, en tu experiencia de tanto de la clandestinidad, y en estos todos años, 50 años, 60 años, ¿el militante tiene horario? No. Para mí el militante tiene que estar siempre presente. Nunca puede estar ausente. Y estar presente es estar al servicio de la revolución, donde tengas que ir y a como tengas que llegar. Eso para mí es parte sine qua non entre la revolución, el revolucionario, ¿verdad?, la ética misma de uno y la lealtad al pueblo de Nicaragua. Pero si yo trabajo en una institución, en una empresa y me llaman a reuniones, ¿no es grosería eso? No, a todos nos tocó dar un paso. Si cuando usted fuiste y se fue el otro y se fue los compañeros, todos tenían o trabajo, o estudiaban, o tenían familia. Nadie quiere dejar, ahora que está de moda, la zona de confort, dicen, ¿verdad? El confort es una cosa, el militante no tiene confort. El militante es una persona que está dispuesto a todo en cualquier momento que se lo pidan. Si te dicen que tenés que ir a la luna, tenés que ingeniártela. ¿Cómo te montas al cohete de Lionel? Para ser más claro, que no se crea que es el Apolo ni el Soyuz. Es estar dispuesto en todo momento. Yo digo que uno tiene que estar presente, no ser indispensable, pero estar presente siempre que te necesiten. Si hay que ir ahorita a un problema en cualquier lado y te lo piden, va. Y esa ha sido mi idea siempre, de estar presente. Ese es el sentimiento que me genera a mí, la presencia de uno, la presencia de los compañeros a través de uno, porque uno no es uno. Yo soy un tuquito de cada uno, no soy nada yo
si no fuera por todos esos compañeros, por Germán, por Óscar Turcio, por Germán Pomares, que fueron mi universidad. Muchos dicen, bueno, y esto sí, la universidad que nosotros tuvimos tuvo una oralidad riquísima y una experiencia de ejemplo increíble. Para mí esa ha sido mi mayor formación, me la dieron los compañeros. Yo siempre le digo a mi mujer que yo soy el producto del frente, que no me busque otra arista. Yo he leído, pero he leído para el frente, por el frente y para al pueblo de Nicaragua. Para eso he leído. A mí no me interesa literatura, pues. Es que es importante, sí es importante por su formación misma del militante, que debe ser universal, pero uno no puede perder el tiempo ya cuando está a mi edad, 73 años. Siento que me queda corto tiempo, pero me parece que puedo aportar todavía al frente bastante y trato con cada persona que me reúno estar presente, de contarle cómo fueron los compañeros que yo conocí, cómo me educaron a mí. Esas son cosas, parece contradictorio, un pequeño burgués, imagínate, educado por un campesino, un trabajador del campo, y fue riquísimo, ¿ves? Entonces... Pero en las circunstancias actuales, 2021, siglo XXI, estamos en el poder. ¿Cómo se lleva a la práctica el compromiso hoy en día, diferenciándolo de cómo era antes? Bueno, la única cosa es que estamos en el poder, estamos en mejores condiciones, pero no estamos en un lecho de flores. La verdad es que la revolución está viva como es. La revolución es una cosa extraordinariamente viva, extraordinariamente dinámica, inteligente, porque yo estoy convencido que la vivencia de la militancia, nunca he tenido una época de mayor formación que ser secretario político de Managua, jamás, nunca. Esa formación, los grupos que formamos en la lucha interna del Frente Sandinista, con vos, con todos los compañeros que participamos. Vos fuiste un hombre importante en esas circunstancias, ¿sí? El Che le dice que no, pero... espérame, este es mi testimonio, ¿verdad? El Chele Grisby, para que quede claro, fue un hombre determinante en el Congreso, al colmo que hubieron unas personas, aunque no se haya honrado la palabra, ¿verdad?, que nos incluyeron en la dirección nacional para estar presente en todas las reuniones, aunque nunca se cumplió, pues, pero vamos, fue tal la participación de algunos militantes del Frente Sandinista en esa... Estamos hablando del 94. En ese 93, 94, ¿verdad?, cuando el Frente se está debatiendo en ser revolucionario y en pasar a ser uno más de la derecha, en ser colaboracionista, como estamos viendo hoy muy claramente a las fuerzas que teníamos inquistadas dentro del Frente Sandinista, hoy amamantados por los yanquis. Mira qué justa, qué correcta y qué sabia fue ese momento de los militantes del Frente Sandinista con historia, ¿verdad?, que lograron que el Frente, que Daniel se guardara para el Frente esa capacidad. Y quiero contar una cosa. Cuando se discute el primer borrador para el Congreso del Frente Sandinista, que se hizo en la Verde Sonrisa, que yo como secretario político denuncié en esa reunión de que no era el canal correcto. Y ahí se planteaba excluir
a los históricos de la conducción del frente y de los procesos políticos. Y me acuerdo que en ese tiempo, yo soy muy malo a la fecha, pero te vas a acordar, se empezó a desencadenar unas luchas callejeras terribles. Y estaba Daniel en Cuba con el infarto. Y cuando regresa Daniel de Cuba, la dirección nacional se ha pronunciado en contra. Se reúne en la secretaría sin Daniel Ortega y priva la razón de decir de que no van a apoyar. Me acuerdo que yo estaba en comunicación con Daniel y le informo. Daniel viene y convoca a la dirección como secretario general y le plantea a la dirección nacional. No sé con cuántos votos habrán decidido ni quiénes votaron, no tengo la información. Pero Daniel dice en ese momento, si no se apoya ese movimiento, Daniel Ortega se va a la calle. O sea, el frente queda sin secretario general. Esa es la importancia de haber preservado a Daniel. Yo siempre tiré una consigna en Managua que decía, ganemos ganando y perdamos ganando. ¿Qué significaba eso? Que con Daniel ganábamos y con Daniel si perdíamos, ganábamos, pero nunca entregados. Esa es la gran diferencia, porque mucha gente cree que uno es, como lo plantean los yanquis, es darle más rienda suelta al yanqui. Yo hago, ¿verdad? Porque yo soy un paneaguado de Daniel Ortega. No, yo tengo la misma posición de Daniel, del comandante de la revolución. Y por eso es que yo tomo la decisión de estar donde estoy y de actuar como yo actúo. Ese es un pensamiento personal, traducido como quieran los yanquis, pero es mi posición de hoy, de ayer y de mañana. Los militantes... ¿Te acordamos de ese hecho? Sí, pero lo que estamos confundidos, creo que estás confundido en las fechas, pero no importa. Recuerdo el hecho, pero no fue durante el infarto de Daniel. El infarto de Daniel es 95. Sí, y esto fue en el 93, cuando están las luchas de los transportistas y demás. Sí, ese que estábamos nosotros metidos. Correcto, y entonces y ahí se ahí andaba la señora Telles y otros señores, andaban en las barricadas diciéndole la democracia, no sé qué chuchada. Sí. Pero bueno, hay otra cosa ahora. Bueno, la fecha está... no importa. Yo por eso digo, soy malo en la fecha. Pero ahora hay veces te encontrás con algunos inconvenientes en las convocatorias de fin de semana o de tarde en la noche, que mira, que dame transporte, que no me van a dar la comida. ¿Cómo ves ese tipo de cosas? O sea, ¿qué es lo que falta para que nosotros asumamos nuestro compromiso más allá de nuestras propias limitaciones? Hombre, es difícil el tema, porque entiendo a muchos compañeros, ¿verdad?, que tienen problemas, ¿verdad? Pero para mí lo más importante es, yo estoy dispuesto a todo. ¿Por qué? Nunca ha habido un gobierno como este. Cuando yo veo el 98% de energía eléctrica, cuando yo veo el 70 y pico % con el agua potable, cuando yo veo las carreteras, cuando yo veo las casas que le están dando a la gente, cuando yo veo que le dan a los niños educación, no solo gratis, comida, pero además no solo eso, le dignifican la educación, como con los zapatos, con la mochila, con el lápiz, dar un zapato es para que todos lleguen vestidos y no unos descalzos y los otros con todo. No, hombre, eso es dignificar al ser humano, dignificar. ¿Qué puede pedir un revolucionario más que eso? Todo lo demás, todas las contradicciones que nosotros tenemos, que unos son más revolucionarios. A mí me decía
un secretario político en Managua me dio una lección un día, que estamos ahí y se paró y me dice, mira, vos tenés un sandinímetro, me lo vas a prestar. Porque aquí hay un montón de gente que anda midiendo el sandinismo. Nadie es igual. Ni las militancias, ni las participaciones son iguales. Eso me lo enseñó Pomares a mí. El revolucionario tiene una participación según su voluntad, según su grado de compromiso, según su grado de militancia, al punto de hacer la de Leonel, que se rinda a tu madre, hueputa. Ese es para mí un compañero militante del Frente Sandinista, ese que está ahí, ese que cayó 19 años, 18 años, una mierda. Roger Núñez, imagínate Roger Núñez, ahora que yo estoy metido, bueno, siempre he estado metido en el deporte. Roger Núñez era primera base de la Selección Nacional de Nicaragua infantil. Y dicen los que lo vieron jugar, yo no lo vi, que era una primera mejor o igual que Nemesio. Entonces, vos decís, el militante tiene que estar dispuesto, porque nosotros, además, nunca fuimos criados para estar en la bonanza. Nosotros fuimos forjados en la fragua de la lucha, de la pelea, de la intransigencia, de estar en contra de todo. Yo me acuerdo que un día yo iba para una asamblea y me dice del olimpismo, y me dice Vázquez Raña, si vas y hablas en la asamblea te van a abuchar. ¿Y cuándo has visto que en Nicaragua le preocupa que lo abuchen o estar solo? Le digo, nosotros somos gente que estamos acostumbrados a luchar contra todo. Y me acuerdo, ese día, te voy a hacer una historia ahí para que veas lo que es la vida. Estamos en Viena, Austria. Yo llego con el Comité Olímpico, estamos sancionados por el COI porque no fuimos a una olimpiada, ¿verdad? Y no nos quieren dar plata. Y entonces yo voy a hablar en público y empiezo a pedir la palabra. Claro, ya me he puesto de acuerdo con Cuba, con gente de los bolivarianos y gente de América Latina y nos empiezan a apoyar. Gente, me acuerdo que estaba Sabino Hernández de Ecuador, que era un amigo de la revolución, él y la esposa, la Mechita, y hacemos el grupo, pues que ellos van a hablar, son gente ya muy vieja del olimpismo. Y yo empiezo a pedir la palabra con una raqueta, con un número, y de repente con el NSA, que es Nicaragua, y no me quieren dar la palabra. Detrás mío está un hombre muy importante, un puertorriqueño que se llamaba Germán Riquehoff. Y de repente ese señor, que ya era mayor, que murió en un viaje de los Olímpicos, agarra el bastón y pega un gran cachimbazo sobre la mesa, ¡bra! Y se pare. ¿Por qué no le dan la palabra a este joven de Nicaragua? Y me quedo yo asustado, está detrás mío. Si ya lo tengo en lista, le dice Vázquez Raña, está Samaranch ahí, el presidente del COI. No, le dice, no seas mentiroso. He visto gente que levanta la mano detrás de Nicaragua y le dan la palabra al otro, y no a Nicaragua. Por supuesto que el siguiente orador fui yo. Dije 4 babosadas y se paró todo el mundo a aplaudirme. Son gestos. Me voy, me siento detrás. Que aplauden a Nicaragua. A Nicaragua, al frente sandinista. Y entonces me voy atrás y me siento con don Germán. Muchas gracias, don Germán, le digo yo, le agradezco. No, me dice, no me agradezca, yo soy sandinista. ¿Ah? ¿Y cómo es eso, don Germán? Yo con mucho respeto, porque una persona en aquel momento como de mi edad hoy. Me dice, yo fui miembro, más no fuera de Nicaragua. Yo estuve en León
hablé en la universidad en León, estuve en Chinandega y hablé en Chinandega en favor de Augusto César Sandino, estuve en Matagalpa, estuve en Estelí, y me va dando, yo hablé. Y para acabarte la historia, mira que es linda, ¿verdad? Ese hombre que hizo que yo hablara, ese es el mismo que los gringos, por ser Puerto Rico una colonia, le prohibieron ir a Cuba a los Juegos del 82. Y entonces, los centroamericanos y el Caribe, panamericano, uno de los dos. Y entonces vino y reunió a todos los atletas en el Parque Central de San Juan. Y empezó todos los músicos que quisieran para recoger reales, para ir a Cuba, con o sin permiso. Y se fue en un barco que alquiló, que se llamaba Pueblo. Montó a toda la delegación de Puerto Rico y llegó a Cuba. Y fue recibido por Fidel en el muelle de La Habana. ¿Qué te parece? Ese tipo de gente. Pero eso no fui yo. Fue Sandino. Yo siempre digo Tupac Katari, ¿verdad? Cuando lo iban a matar, da una frase extraordinaria. ¿Verdad? Dice, vos me vas a matar hoy, pero voy a volver hecho millones, le dice. Ahí está Bolivia, padre de la independencia de Bolivia, Tupac Katari. René Núñez hizo una charla sobre la mística en 1980, que la comentábamos el lunes pasado. Una de las cosas que dice ahí René es que el militante debe ser hácelo todo y sábelo todo. Hácelo todo en el sentido de que puedes hacer lo que te manden a hacer, y sábelo todo en el sentido de estar enterado de todo lo que pasa para ayudar a que todo vaya mejor. ¿Cuál es tu experiencia de aquellos años y de ahora? Hacerlo todo. Sí, así es. Mira, hombre, es que la revolución, a mí me da risa cuando le dicen bachiller a Daniel, bueno, porque de vergüenza le debería dar que un jodido como Germán Pomares, ¿verdad?, los haya arrinconado al estado en que están, o Daniel, ¿verdad? Porque Daniel no es una persona normal, es un tipo brillante. ¿Qué presidente, te lo vuelvo a decir, ha hecho esto? ¿Quién? En un país con esta economía. Mirá, la primera medida que tomó Daniel Ortega, salud gratis, educación gratis. ¿Y qué pasó en Nicaragua? ¿Quebró Nicaragua? No, ahí está. ¿Cuántos hospitales tenemos ahorita? Hay 3 en construcción y 70 y pico de hospitales, no importa el número, pero tenemos el mejor sistema de salud. ¿Ah? Y aquí todavía se preguntan qué pasa con la pandemia, pero sí que hermano, 5 millones de visitas casa a casa. Y fíjate que yo les decía en la última reunión, cuando la gala olímpica, imagínate qué cosa más bella ahora, que no solo están los refugios, están las casas solidarias. Eso es un salto ideológico, político más allá. Es la solidaridad, la hermandad del pueblo por el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Por eso, pero volviendo al tema, hácelo todo y sábelo todo. Sí. ¿Qué significa en estas circunstancias, hoy en día? Bueno, lo que venimos hablando. Y ahí, para un militante, para alguien que nos esté escuchando, un militante, hácelo todo y sábelo todo. Donde te manden, ahí está. Y hacer lo que tenés que hacer. Y tenés que hacer más de lo que tenés que hacer. No hay día que uno no amanezca con el pan nuestro de cada día, ¿verdad?, que es comunicación, más comunicación y mucha comunicación con la gente, con el que esté alrededor tuyo. No necesitas, todo el mundo tiene que estar trabajando en función revolucionaria.
Ve, yo vengo aquí y yo me reúno con un chaval, lo tengo que ejemplificar. ¿Cómo vas a creer que la muchacha de ahí le estén quitando un niño? No, hombre, yo tengo que participar en eso. ¿Por qué? Porque el Papa se la quiere quitar. Y son cosas en tu haber lindas. Y no lo digo porque sea una obra, no es nada, si es mi obligación. Nada que hace un militante es para él, ni por él, nada. Siempre aquel dicho que decían en la escuela, lo que hace la mano izquierda, que no se dé cuenta, que no lo borre la derecha, ni que se dé cuenta la derecha. Nadie tiene por qué darse cuenta de lo que uno hace. Aquí hay veces que lo primero que hacemos, no hemos puesto el huevo y estamos cacareando ahí el huevo. No, hombre, nosotros tenemos que tener la suficiente humildad para tratar de ser militante del Frente Sandinista, ese militante que tanto embozó Carlos, porque Carlos es la esencia misma de la mística, es la esencia de la terquedad, de la obligatoriedad. Su militancia, él era el obligado a ser ese militante que todos queremos ser, porque el problema de uno es crecer diario, así como los niños. ¿Qué aprende el niño? Bueno, aprende a hablar, a arrastrarse, después a caminar, y ahí va aprendiendo. Eso no se termina nunca. A los 73 años, yo te digo, uno aprende, uno comete errores, ¿verdad? Pero el error es para avanzar, no para quedarse en el error, ¿verdad? Y ojalá que las críticas y la autocrítica dentro del frente sean en esa dirección, porque el problema aquí no es de imposición, que ese es el otro tema importante. Nosotros tenemos que estar convencidos, pero convencidos de todo el actuar del Frente Sandinista. Todas las demás contradicciones podrán ser insumos para un futuro, que haya condiciones en algún momento. Entendamos, voy a ponerlo más complicado todavía, estamos en guerra con el país más poderoso del mundo. ¿Ah? Y aunque no sea del mundo, es el Goliat contra David, ¿verdad? Y nosotros tenemos la onda. ¿Sabes cuál es la onda? La moral, la ética, la perseverancia, el tesón, la obligación, la lucha. Para eso fuimos criados nosotros, para ese tipo de pelea, darle en el mitad del ojo, y hasta el momento el Frente ha sido inteligente, capaz. Yo nunca me he sentido más orgulloso que hoy, te lo digo, a pesar de que tenemos momentos gloriosos, ¿verdad? Con compañeros que son hitos históricos. Yo no puedo vivir sin Pancasán, sin Julio, sin Lionel. Vas de hito en hito y vas caminando, y eso es una fortaleza del revolucionario terrible, y te va llenando como cuando llegas a la gasolinera, nada más que aquí de repente te llenan tanto que explotás. Imagínate Lionel, imagínate Julio, donde están cercados por la Guardia Nacional totalmente. ¿Y qué pasó? Luchó. Y muerto para la Guardia. Nunca ha estado más vivo Julio y Lionel que hoy. Jamás Sandino no ha sido más vivo que hoy. Ni nunca ha luchado tanto contra la intervención que hoy. Porque el Frente Sandinista es sandino en acción.
Yo por eso siempre me encantó y siempre pensé que el ejército se llamara Ejército Defensor de la Soberanía Nacional, porque además Sandino dio un mandato. No hay que quitarle el nombre al ejército porque solo eso educa. Eso dijo Sandino. Y entonces, si nosotros queremos, porque nosotros, antes de todo, tenemos que educar, tenemos que ser maestros, tenemos que ser compañeros, tenemos que ser amigos, pero todo bajo el punto de vista de transparencia y lealtad. Si no tenés la transparencia y lealtad, no sirve para nada, nada. Es importante la lealtad. Total, absolutamente. Es que la lealtad define al ser humano. O sea, es la esencia del pensamiento de Carlos. Carlos, ¿no? Porque ese fue Carlos. Un compromiso con el pueblo, una lealtad al pueblo absoluta, que es la revolución, pues. Y vos te imaginas Carlos en este momento con esta orgasmo de escuela, puta, de instalaciones. Mira, aquí todo el mundo habla de la pandemia. Hombre, si nosotros fuimos parte de esta cosa que se llama hoy el sistema de salud, cuando nos tiramos a las calles, cuando en el 93, Chele, estuvimos en la calle, ¿qué era lo que defendíamos? El puesto de trabajo. Recordemos, después del 90, todos los sandinistas a la calle. No. Vamos a gobernar desde abajo. Manejar desde abajo no era para tomar el poder, es para tener mejores condiciones de trabajo y preservar las fuerzas que el pueblo necesitaba. Todos esos de salud que están ahí, muchos de los que están ahí, preservaron los trabajos por esas luchas del frente, por los obreros, los trabajadores, el FNT, toda esa gente que se lanzó a la calle, por los Parrales Vallejos, por toda esa gente que se jugó, se perdió, quemaron sus buses, dieron todo, ¿verdad? Pero se preservó, ¿qué? Hoy pudimos hacer 5 millones de visitas, con 56,000, creo que son, de gente que anda en las calles, ¿verdad? Haciendo visitas, que hacen las vacunaciones masivas en este pueblo, que están atendiendo el sistema único de salud. O sea, para nosotros, aquí me da risa a mí que hay que darle a las municipalidades. Si fue en el 93 que se definió, y acordate, en el Banco Central de Nicaragua se negoció para la descentralización del presupuesto que les dieran a las municipalidades. ¿Quién lo hizo? El Frente. El Frente Sandinista peleó para que las municipalidades tuvieran dinero por presupuesto. No tenían presupuesto, muchas de ellas no tenían ni cómo comer, ni cómo pagar un salario. Y ahí se les dio para pagar, y la otra se les dio para que desarrollaran el trabajo. Entonces, las luchas del Frente, porque aquí mucha gente confunde entre lo que hicieron estos bárbaros asesinos y nosotros nunca quisimos tomar el poder. Quisimos gobernar desde abajo. Y eso de gobierno es esto que está pasando hoy. Porque las condiciones, si el Ministerio de Salud no tuviera ese personal ahí, jamás el Frente, tomando el poder, hubiera podido hacer lo que está haciendo hoy. Esa es la verdad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores
en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.